Como en una escena bíblica, Gianni Crea aparece en la oscuridad de una Roma que aún duerme, con un enorme manojo de llaves en la mano. Se detiene ante el enorme portón de madera y abre las puertas del paraíso. Es el responsable de los claveros de los museos vaticanos. Procedente del latín, el término clavero designa al custodio de las llaves de un lugar, y en los museos vaticanos hay 2.797, que abren todos los portones, puertas y ventanas de los más de 7,5 kilómetros de salas y rincones más escondidos. Cada día, pasadas las 5 de la mañana, los claveros divididos en 4 sectores comienzan su jornada cargados con centenares de llaves y se encargan de un recorrido de más de 1 hora de abrir todos los accesos a los museos vaticanos para las cerca de 27.000 personas que los visitan diariamente. Crea, responsable de los claveros, nos acompaña con su inseparable linterna en un recorrido único en el mundo. Pocos visitantes se habrán dado cuenta de que todas las cerraduras de los museos vaticanos están numeradas y Crea encuentra la justa casi sin mirar, pasando los dedos de memoria por el centenar de llaves que lleva colgadas en la muñeca. Dentro de una pequeña caja fuerte se guarda una pequeña joya, la llave que abre la puerta de uno de los lugares más emblemáticos de la Iglesia Católica y de la historia del arte, la Capilla Sistina. Es pequeña y de hierro, la única sin una numeración y la única que no tiene copia. La Sistina la abren todos los días los responsables de la sacristía pontificia. Por ello, solo en ocasiones especiales como hoy, el clavero realiza el protocolo para poder abrir y entrar en la oscuridad en la sala. En silencio, sintiendo el peso de los frescos de Miguel Ángel que se entreven en la oscuridad y ayudado de la imprescindible linterna, enciende las luces y la Sistina cobra vida.